mañana. Ya me iba yo a sentar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Y hoy tengo un mensaje un poquito distinto a lo que están ustedes acostumbrados, bueno, creo yo. Luego a veces pienso así y cuando veo la grabación me doy cuenta que no fue tan diferente, pero bueno, vamos a iniciar. Y quiero preguntarle, ¿quién de ustedes ha preparado un pastel? ¿Quién de ustedes sabe hacer pasteles? Me imagino que la mayoría de las señoras lo saben hacer. Un que otro varón por ahí también sabe hacer pastel. Y usted sabe que cuando preparamos un pastel, pues utilizamos varios y diversos ingredientes. Obviamente el ingrediente base pues es la harina. Ahora está muy de moda hacerlo fitness, ¿verdad? Que usan avena y que usan otras cosas, ¿verdad? Almendra. Pero normalmente es harina, luego también se le agrega un poquito de azúcar, un poco de huevo. ¿Qué más se le pone a un pastel? Royal. Son diversos ingredientes que van componiendo esa masa que posteriormente se va a convertir en un pastel. Si a usted le gustan los pasteles, porque yo creo que a todos nos gustan, es delicioso poder comerse un pedazo de pastel, ¿verdad? Y bien preparado y rico, pues más delicioso aún. Pero, ¿qué pasaría si yo le dijera, a ver, dele una cucharada a la harina? No nos sabría nada bueno. O a veces escuchamos la nuez moscada, ¿verdad? También a veces le ponen un poquito de eso. Si usted prueba la nuez moscada, realmente no es tan agradable sola. El royal menos. Y así hay varios ingredientes. Una cucharada de aceite, por ejemplo, que también a veces los pasteles llevan aceite, pues tampoco nos parece bueno. En la vida, a veces hay situaciones o hay momentos de la vida en que tenemos que darle una cucharada a la harina, en que de pronto le damos una cucharada al aceite, en que de pronto la nuez moscada la tenemos que probar. Y todo eso por separado no nos gusta. Y vivimos momentos así desagradables a veces, momentos difíciles, momentos en los que el estar probando esos ingredientes por separado no nos gusta nada. Pero luego pasa el tiempo y nos damos cuenta que al paso de los días, de las semanas, de los meses, a veces hasta años, vemos un resultado y decimos, wow, qué resultado tan glorioso, tan hermoso y tan delicioso, podríamos decir, ahorita que estamos hablando del pastel. Pero luego usted empieza a recordar todos esos momentos que pasó. No siempre nos damos cuenta, pero en muchas ocasiones podemos irlos hilando y nos damos cuenta, ya me acordé por qué me pasó aquello. Y mira, el Señor me hizo pasar por esto y pasé por esto otro, porque al final íbamos a recibir una rebanada de un rico pastel. ¿Me estoy explicando? La vida es como preparar un pastel y el Señor se encarga de preparar ese pastel para cada uno de nosotros. Él se encarga de hacer todos esos arreglos, de mezclar todos esos ingredientes para que al final nosotros podamos disfrutar de un delicioso pastel. Que podamos llegar a un término donde ese propósito al que Él nos está llevando sea una terminación gloriosa y hermosa. Y luego nos damos cuenta de que muchas de las cosas que pasamos tenían un motivo, o inclusive si no tenían motivo, el Señor las aprovechó para darnos un mejor futuro y una mejor terminación de las cosas. Hay un libro en las Escrituras que es un libro muy diferente, que es un libro que nos habla de algo así como esto que le estoy platicando, de una preparación de un pastel, como si fuera una preparación de un pastel, donde podemos ver acontecimientos y podemos ver cosas y nos pareciera que nada tiene sentido, donde vemos los acontecimientos y en ningún lado aparece el nombre de Dios, donde en ningún lado se menciona el nombre de Dios,
Se da por entendido, pero en ningún lado aparece el nombre de Dios. Yo al estar leyendo ese libro me he preguntado, bueno, ¿y por qué si este libro no nos habla de Dios, por qué está incluido en las Escrituras? Y yo creo que muchos de ustedes ya saben de qué libro les hablo. Y estoy hablando del libro de Esther. El libro de Esther, aparte de ser una historia extraordinaria, porque pareciera un cuento de hadas, yo a veces les digo, pareciera una serie de Netflix, porque va uno leyendo los capítulos y se va poniendo cada vez más interesante. Y dice uno, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y a medida que va uno leyendo, pues se va uno metiendo en esa trama y se va uno metiendo en la historia, pero en ningún lado aparece Dios, al parecer. Pero finalmente el Señor trama, entrelaza y arregla todas las cosas para que el final sea glorioso, para que el final sea poderoso y para que el final sea como esos finales de los cuentos de hadas, un final feliz. No dice al final del libro y fueron felices para siempre, pero nos habla del poder de Dios. Y para poder entender un poco mejor de lo que les estoy hablando y para poder entender y disfrutar aún mejor el libro de Esther, tenemos que entender dos cosas teológicas que están inmiscuidas y que están incluidas en el libro de Esther. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es soberano. ¿No le ha pasado que usted a veces ora, canta, baila y que brinco, patada y los carros de Faraón y pareciera que Dios no está ahí? ¿O usted está tratando de torcerle la mano a Dios para que le dé ese carro último modelo Tesla y no llegó? ¿Me estoy explicando? Muchas veces no entendemos por qué no llegan las cosas. En otras ocasiones no entendemos por qué nos sentimos solos también. Porque a veces pasan situaciones en nuestra vida que sentimos que estamos solos. Y es cuando a veces vienen esas decepciones y dice uno, bueno, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué adoro? Si de cualquier forma siento que Dios no está ahí. Y eso lo hemos predicado hasta el cansancio y hemos hablado mucho de alineación, de buscar al Señor, que no es por sentimientos, sino es por verdaderamente buscar el poder de Dios. Porque si fuera por sentimientos, yo creo que ya nos hubiésemos ido la mayoría. Pero el Señor ahí está. Y sobre todo Él cumple sus promesas. Y la promesa más grande que nos ha hecho y que hizo para usted y para mí, para todos nosotros, es la vida eterna cuando nosotros le entregamos nuestra vida y lo declaramos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero aún así nosotros tenemos que entender que Él tiene soberanía. Él sigue siendo Dios. Aunque usted brinque, patalee, se enoje, llore, haga berrinches como los niños, Él sigue siendo Dios. Aunque usted diga, no, ya no quiero ir. Ni modo, hijo, pero Él sigue siendo Dios. ¿Me estoy explicando? Eso se llama soberanía. Y eso es algo que a veces no entendemos y queremos forzar las cosas, pero realmente Dios tiene otros planes. Y en muchas ocasiones no podemos entender cuáles son esos planes. Pero cuando empezamos a caminar en su voluntad, muy probablemente Él nos muestre cuáles son esos planes. Y eso es extraordinario y es hermoso. Entonces la soberanía es entender que va a haber cosas que Dios tal vez no va a querer cambiar. Pero también puede haber cosas que en el momento que Él decida, las cambia y las cambia. Eso es soberanía. Soberanía es que Dios tiene la última palabra. Soberanía es entender que Él hace finalmente de acuerdo a lo que Él considera mejor. No cumple caprichos, Él hace lo que tiene que hacer porque Él siempre sigue siendo Dios. Eso se llama soberanía. Y dentro de la soberanía hay otra cuestión que tenemos que entender, que nosotros en el mundo secular le llamamos suerte. Pero no es suerte, porque tenemos que entender que Dios tiene el control de todo. Y si Él tiene el control de todo, no puede haber suerte porque nada está al azar.
No hay nada suelto. Él está en cada uno de los detalles de nuestra vida, de la vida suya, de la de todos. Nada escapa de sus manos, dice la Escritura. Nada escapa de sus manos. Entonces Él es soberano y al mismo tiempo Él controla todas las cosas. Y esto se llama providencia de Dios. Así que la palabra que nosotros tenemos que entender es que hay providencia de Dios. Dios provee. El miércoles veíamos cómo el Señor le proveyó a Abraham un carnero, un cordero, para poderlo entregar como ofrenda en lugar de su hijo Isaac. Isaac lo único que hizo es ser obediente y el Señor proveyó. Él entregó. Y así nos pasa en muchas ocasiones a nosotros. Pero a veces ni cuenta nos damos. Pero el Señor está ahí. Él no deja nada al azar. Él controla todo. Por eso tenemos que entender estas dos cosas que le estoy hablando esta mañana. Él es soberano y Él tiene la proveeduría, Él tiene providencia divina. Son dos cosas muy importantes que no podemos dejar pasar. Y ahora sí, quiero leer un solo versículo para iniciar con el tema de hoy. Y vamos a leer, no se asuste, pero vamos a leer 2 capítulos de Esther. Nos vamos a echar rápido, no se preocupe. Pero primero vamos a leer este versículo para entender lo que le estoy diciendo. Efesios 1:11, hija, por favor. En este pasaje, Pablo nos explica muy bellamente lo que viene a ser la soberanía de Dios. Y así tenemos que entender la soberanía de Dios. Dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso aquí Pablo nos está hablando de esa soberanía. Hay otro pasaje que está en Romanos 11:36 que dice, porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Señor en todo momento tiene el control de todo. Y hay varios pasajes, y voy a leer únicamente 2 de ellos, que nos hablan de la providencia de Dios. Quiero que leamos Salmo 33:10. Diez y 11 vamos a leer. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. O sea, nosotros hacemos nuestros planes, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos nuestros planes y queremos hacer nuestra vida y queremos hacer muchas cosas. En ocasiones son cosas buenas que el Señor pone en nuestro corazón y caminamos de acuerdo al Señor. Pero va a haber otras muchas ocasiones que tomamos el camino equivocado. ¿Le ha tocado usar el GPS para encontrar una dirección? Yo me pierdo a veces. Aunque traiga el GPS, yo me pierdo. Porque a veces el GPS dice vuelta aquí y a 100 metros y nada, que la vuelta era aquí. Entonces yo me he perdido varias veces aún y con el GPS. Pero ¿qué hace el GPS? Vuelve a acomodar todo y nos lleva a la dirección. Así lo hace Dios. Así es la providencia de Dios. Aún y cuando nosotros nos equivocamos en nuestra vida, Él vuelve a enderezar todo, nos vuelve a redirigir
y nos lleva a un propósito divino, un plan que Él ya tiene establecido. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hoy vamos a compartir. Sabemos que en toda tu escritura hay enseñanza y te damos ya gracias, Señor, porque esta palabra quedará grabada en nuestra mente y nuestros corazones y la podemos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como le advertí, vamos a leer Esther. Y vamos a empezar a leer ahí a partir del versículo primero, capítulo primero, Esther. Lo vamos a hacer rápido, no se me asuste, vamos a salir a tiempo para ir a comer. E inicia el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1, y dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus principales y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y principales de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria del reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Pachangón que tenía Asuero, ¿verdad? Pachangón. ¿Sabe cuántos son esos 180 días? Déjenme, voy a ponerlo acá porque la letra de la Biblia está muy chiquita y se me dificulta. 6 meses. ¿Quién aguanta una pachanga de 6 meses? ¿Sí me estoy explicando? Se va uno de vacaciones 2 días y ya quiere uno regresar a su casa. ¿Quién aguanta 6 meses de pachanga? Oiga, anoche llegaron por ahí, no sé qué lugar fuera, pero era cerca de donde usted tiene su casa, como a las 12:30, 1 de la mañana, y estaba la banda re buena. Dije, o me levanto a orar o voy y busco a ver dónde es la pachanga. No, estaba aquello que parecía que eran las 3 de la tarde. No, imagínense esta fiesta, este banquete de tantos días, de 6 meses. Y como leímos, él lo estaba haciendo para mostrar su poderío, para mostrar sus riquezas, para poder impresionar a la gente. ¿Sí? Estamos hablando de un reinado que era un reinado, como diríamos hoy en la actualidad, un reinado secular. Era gente que no era del pueblo de Dios, pero era gente que tuvo al pueblo de Dios bajo su poder. Entonces era un imperio poderoso. Y algo que también tenemos que saber es que cada ley que establecía o decretaba el rey no se podía romper. No había nadie ni nada que anulara esa ley. Inclusive el mismo rey procuraba dar otra ley, no para cancelar la anterior, sino para de alguna manera modificar o suavizar a veces las cosas. Pero nunca se anulaba una ley. Así era ese imperio, así era como ellos se manejaban. Así que después de tantos días, dice, y cumplidos estos días, versículo 5, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué se puso a hacer este último banquete? Fue así como que la despedida. Como decir, ok, vámonos a otro banquete de 7 días, y el del estribo, porque ya se va a acabar esto. Ya vamos a cerrar este asunto. Era así como que la clausura de las Olimpiadas, ¿verdad? De un evento así magno.
El pabellón, versículo 6, era de blanco, verde y azul, teniendo sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban de beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley. Por eso le dije de la ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti, la esposa, la reina, hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey Asuero tenía su pachangón, pero era el club de Toby. Estaban únicamente los varones, era su reunión de varones por 6 meses ahí, todos comiendo, bebiendo. Y la reina dijo, bueno, ok, yo también voy a hacer un congreso. Pero acá va a ser puras mujeres. Entonces ella decide y hace también un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, usted sabe a qué se refiere con eso, mandó a Meumán, Biztá, Arbona, Bigta, Abacta, Setar, y imagínense para hablarles a todos, a ver, yo nomás decía, a ver, todos ustedes vengan. Y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, la corona real, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Imagínense, están los hombres todos ebrios y al marido se le ocurre, a ver, mándenme traer a mi reina. Yo creo que le decía, venga mi reina, mande traer a la reina para que toda esta bola de ebrios, amigos míos, pero poderosos, acuérdense, la puedan ver y puedan ver que es bella. Si nos podemos dar cuenta, todo lo que nos relata hasta aquí las escrituras, él estaba mostrando su poder y lo bello que era el imperio, lo bello que era su palacio. ¿Qué más le faltaba por mostrar? La belleza de su esposa Trofeo, la belleza de su reina. Pero comete un error porque se la quiere mostrar a sus amigos ebrios. Imagínense lo que podía pasar ahí. Y dice en el versículo siguiente. ¿Qué caray? Versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Wow. Enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó muchísimo y se encendió en ira. Se enojó verdaderamente el rey. Estaba molesto. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mársena, Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino, se sentaban en la primera fila. Les preguntó qué se había que hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Compadre, ¿qué hago con mi vieja? No me quiere hacer caso. ¿Qué dice la ley que puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Dígame, denme un consejo.
Ya acabamos de ver que estaban un poquito ebrios, ¿verdad? Todos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, versículo 16. Ojo, o sea, le echó más leña al fuego. Fíjese lo que le dijo. No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. O sea, está bien que la pastora no le haga caso al pastor, que la reina no le haga caso al rey Asuero, pero que no se den cuenta a los demás, porque si no, ¿qué van a hacer todos los varones? ¿Qué vamos a hacer si las mujeres no nos hacen caso? Desesperado, ¿verdad? Es que yo me los imagino así desesperados. Aquí también hubo varios varones como que querían levantar la mano y gritar amén. Ya haremos un congreso de varones, hermanos, para que soltemos esa catarsis, ¿verdad? Versículo 17, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Si la reina no, ¿yo por qué? Y entonces, versículo 18, dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. O sea, esto se va a convertir en un movimiento feminista. Van a querer hacer marchas, van a pintar las paredes, no las vamos a poder controlar. Versículo 19, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. O sea, tenía que dar el decreto, decretando algo el rey, no se podía romper ese decreto. Y dice, el decreto dice así, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Primero la quiere presumir y ahora resulta que mejor la desecha y quiere algo nuevo. Y que sea mejor. Se están refiriendo a que esta sí le haga caso. El decreto que dicta el rey será oído en todo el reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos. No vaya a ser que las quieran divorciar a todas. Desde el mayor hasta el menor. 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Eso, así mero. De eso estamos hablando, hermanos. Diciendo que todo hombre afirmase autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Hasta aquí vemos cómo estamos viendo un pueblo que no conocían de Dios, un pueblo que nada tenía que ver con Dios, en una fiesta que no era del agrado de Dios, tomando decisiones que no eran del agrado de Dios. Nada de lo que hemos leído hasta ahorita en todo el capítulo 1 de Esther está de acuerdo a lo que Dios hubiese querido. ¿Me estoy explicando? Nada de lo que hemos estado leyendo es alineado a la voluntad de Dios. Nada de lo que hemos leído hasta este momento está de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en sus leyes, o que inclusive ahora nosotros en la gracia podríamos ver como algo correcto delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Yo quiero pensar que esa es la razón por la que Dios no quiso que su nombre
fuera mencionado en el libro de Esther. Porque nos relata y nos detalla tantas cosas que están en contra de lo que Él quiere para sus hijos, que no quiere que se relacione este tipo de actitudes y de pecados con su nombre. No se quiere ver manchado el Señor. Y es por eso que el Señor no es mencionado en el libro de Esther. Pero aquí no termina esto y continuemos con la lectura. Capítulo 2, versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, o sea, ya más tranquilo, ya se le había pasado lo alcoholizado, ya le habían hecho sus chilaquilitos, se había hecho su menudo así bien picosito, ya había pasado una barbacollita, ya estaba más tranquilo. Se acordó de Vasti y de todo lo que ella había hecho. ¿Qué hizo? Nomás no quiso ir, pero se acordó de todo, ¿verdad? Y de la sentencia contra ella. Y dijeron sus criados, los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino y lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia del rey, a la casa de las mujeres, al cuidado de, no sé si sea Hegai o Hegai, el eunuco del rey. Guardaba a las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Así que usted ya se puede imaginar cómo es que se acordó de Vasti, ¿verdad? O por qué se estaba acordando de ella. Pero luego dicen, bueno, vamos a hacer una convocatoria y vamos a organizar el primer concurso de belleza más grande de la historia. Que todas las jóvenes de buen ver, de buen parecer, guapas, bonitas, agradables y obedientes, porque acuérdense que estaban buscando sumisión y obediencia, puedan ser escauteadas, reclutadas, convocadas y llévenlas a la casa de las mujeres del rey, a su harem. Prepárenlas, denles un baño, denles de comer y denles un vestidito, unos zapatitos, Prada, Gucci, lo que ellas pidan. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Se da usted cuenta todo lo que tuvo que pasar, todo el primer capítulo de Esther hasta ahora en el versículo 5 del segundo capítulo? Entra en escena Mardoqueo. ¿Qué tiene que ver Mardoqueo? Entra en escena Mardoqueo. Pero todo esto después de todo lo que ya leímos, después de todo lo que sucedió con Vasti. Y además nos está hablando del linaje de Mardoqueo. Nos está aclarando que es del linaje de Benjamín. Versículo 6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa,
residencia real a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo, su tío, su papá adoptivo, le había mandado a que no lo declarase, que no dijera nada. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Estamos viendo cómo una chica entra a escena, que primeramente entra el tío en esta historia, pero podemos ver que es una chica que desde el momento que es reclutada, escauteada, ella es vista con buenos ojos. Ella no era como cuando veíamos los programas de Plaza Sésamo, ¿verdad? Una de estas doncellas no es como las otras, es diferente de todas las demás. ¿Sí se acuerdan de eso? A ella la vieron distinta desde el principio, la vieron diferente. Fue agradable a los ojos del eunuco, y el eunuco inmediatamente la trató de una manera distinta. Inclusive puso doncellas para que le ayudasen. La trató desde ese momento de una forma distinta. Qué extraordinario. Ahora, tampoco nos relata que los parientes de las otras doncellas anduvieran por ahí pasando ahí por la casa donde las tenían a ellas reunidas para ver cómo se encontraban. ¿Me estoy explicando? También es un contexto familiar diferente al que vivían también las demás doncellas. Ninguna de las otras doncellas andaba el tío, el papá, ahí buscando a ver cómo estaba, a ver cómo le iba, a ver qué estaba sucediendo. Es distinta, es diferente. Versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Vaya, a cada una de estas doncellas las tenían un año en remojo. Así literal. Las tenían 6 meses en remojo en aceite y otros 6 meses en perfume. Así que las tenían ahí muy cuidadas, las tenían en una especie de spa por un año. ¿Sí? Pero fíjese cómo dice, voy a volverlo a leer para que entendamos esto. Y me voy a regresar al versículo 12, hija, por favor. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, ¿qué quiere decir? Que iban a la presencia del rey, nada más a que las viera. Claro que no. Iban a la presencia del rey cuando se cumplía su tiempo. Versículo 13. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. ¿Sí me estoy explicando? ¿Vamos entendiendo? Versículo 14. Ella venía por la tarde, o sea, la tarde llegaba con el rey. Y en la mañana siguiente volvía a la casa. ¿Ya lo entendemos mejor? Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. ¿De qué estamos hablando aquí?
Esas mujeres, después de su proceso, de ese año de remojo, se convertían en concubinas del rey. El rey las hacía llamar a la que le fuera tocando, llegaban por la tarde con el rey, pasaban la noche con el rey y en la mañana les regresaba a su casa. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? ¿Qué quiere decir? Que tenían relaciones con el rey, pero el rey no estaba casado con ellas. ¿Eso es algo que nos enseña la palabra de Dios, que sea correcto? No, esa es otra de las razones por la que Dios no quiere que su nombre sea manchado al estar puesto en este libro. ¿Nos hemos dado cuenta hasta ahorita? Todo lo que está sucediendo y todo lo que nos están relatando son cosas de un mundo pagano, de un mundo que no lleva las enseñanzas de Dios, que no hace lo que Dios enseña, lo que Dios nos muestra, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Hasta aquí estamos viendo algo que en la actualidad nos parecería algo, no, pues está bien. No, no está bien. Y a los ojos de Dios está totalmente mal, y está equivocado, y está erróneo, y no debe de ser de esa manera, porque las leyes del Señor son muy específicas. Deuteronomio 7 nos habla acerca de esto, de que la mujer tiene que estar casada para poder tener relaciones con un hombre. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor no quería que su nombre fuera manchado, fuera relacionado con este libro. Sin embargo, usted ya está, a estas alturas se va a estar preguntando, ¿y qué está pasando? Sin embargo, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar hasta aquí? ¿Qué es eso tan importante que Dios quiere que sepamos, que Dios nos quiere mostrar a través del libro de Esther? Y yo me imagino que usted ya se lo está preguntando, porque yo me lo pregunté muchas veces. ¿Qué es lo que el Señor nos está preguntando? Hasta ahorita lo que hemos leído nos estamos dando cuenta que esta historia de Esther es como si fuera una cenicienta. Una cenicienta. Es como si era una chica de un pueblo huérfana que quedó al cuidado de un tío. La llevan a palacio, la ponen en remojo un año, le dan todo lo que necesita, la visten con de Prada y pura ropa de marca, ¿verdad? Y la llevan también a presencia del rey. Y no la vuelve a llamar el rey hasta que se halló agrado a los ojos del rey, el rey la tiene que llamar por nombre. Por nombre. Entonces, ¿por qué Dios incluiría este libro en su palabra? Nunca menciona su nombre, pero lo incluye ahí porque tenemos que entender, Pacto Vivo, usted, yo y todos los que estamos viendo hoy este mensaje, tenemos que entender que hay muchas veces en nuestra vida que Dios no lo vamos a ver por ningún lado. Y sobre todo si no estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Él busca de nosotros, no lo vamos a ver por ningún lado. No va a aparecer, no lo vamos a poder ver, no vamos a poder ver su poder, no vamos a poder ver su manifestación, porque debe de haber algo que no está de acuerdo a lo que Él busca de nosotros y Él no se aparece. Él no está y no quiere ser relacionado con el pecado, no quiere ser relacionado con situaciones que tal vez vivimos o permitimos, y Él no quiere estar ahí. Pero déjeme le digo lo bello de esto, porque vamos para allá, nos falta leer, vamos para allá. Usted y yo y nosotros tenemos un pacto con el Señor. Un pacto con el Señor que es un pacto que está vigente, que es un pacto vivo, que es un pacto que tenemos establecido con Él desde el momento que usted le dijo sí a Jesús. Desde el momento que usted le dijo, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, Él establece un pacto con usted. Aunque dentro de su soberanía Él vea que no es pertinente mostrarse delante de usted por la situación que Él considere, pero Él tiene un pacto con usted. Y ese pacto Él lo honra y siempre lo va a honrar.
¿Qué sucede en el libro de Esther? Tenemos que recordar que ellos están en un mundo pagano, en un reinado pagano, un reinado que se llevó a todo el pueblo de Israel y los tenía cautivos. Pero ¿cuál era la promesa de Dios para el pueblo de Israel? Que Él siempre estaría con ellos y que Él siempre cuidaría de ellos y que Él siempre haría todo lo necesario para que no perecieran, para que no fueran eliminados, para que no fueran borrados. Es un pacto que estaba establecido con Dios. Y ese pacto que tenía el pueblo de Israel con Dios también lo tiene con nosotros por medio de la sangre de Jesús. Hasta aquí el Señor no ha querido que se mencione su nombre y en todo el libro de Esther no lo vamos a encontrar. Sin embargo, el Señor tiene un pacto con el pueblo judío, así como lo tiene actualmente con nosotros y cada uno de nosotros. Y vamos al versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, cuando le tocó a Esther ir delante del rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Algo tenía diferente esta mujer. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos y el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Vasti es llevada al rey, el rey tiene relaciones con ella, pero encuentra agrado en ella. Resulta ser la escogida, la seleccionada. Eso que hizo el rey Asuero no es del agrado de Dios. No podía estar con alguien que no fuera su esposa, no debería. Vuelvo a insistir, por eso el Señor no quiere que su nombre sea mencionado en el libro de Esther. Sin embargo, así sucedió en ese mundo pagano y ella halló gracia delante del rey y terminó convirtiéndose en la reina, en lugar de Vasti. Ahí sí ya, con todas las de la ley, queda unida al rey Asuero. Mientras tanto, en el salón de la justicia, mientras tanto, dice en el versículo 19, cuando las vírgenes eran reunidas a la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Tenemos que entender que cuando en aquellos años alguien se sentaba en las puertas del rey, era porque eran trabajadores de gobierno, eran los burócratas. Los que se sentaban en las puertas de las ciudades eran los burócratas, era la gente que estaba al servicio del rey. Y era gente también que tenía cierta injerencia en asuntos y que podía de alguna manera tener cierto contacto con el rey. Eran empleados de gobierno. Entonces ahí en las puertas se hablaba de negocios, se hablaba de política, se hablaban de todas esas cosas que eran necesarias para el reino, pero también se hablaba de conspiraciones. También se hablaba de conspiraciones. Y en esas puertas ahí se sentaba Mardoqueo. Él se enteraba quién iba a tener campaña política y quién no. Él sabía ahí sabía todo el manejo político. Y dice en el versículo 20, y Esther,
según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo. Vaya, era una niña obediente. Yo creo que también por eso fue escogida, ¿verdad? ¿Se acuerda que Basti no quiso hacer caso? Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Tares, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Eran dos eunucos que vigilaban ahí la puerta, que estaban molestos con el rey, ya no estaban conformes con el rey y estaban decididos a hacer algo en contra del rey, a vengarse. Y esa venganza podría incluir inclusive la muerte del rey. Y ellos estaban tramando esto, pero Mardoqueo estaba ahí muy atento, muy silencioso, pero muy atento a escuchar lo que ellos estaban tramando. Versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Versículo 23. Se hizo una investigación del asunto, se formó una comisión. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. O sea, era real lo que estaba sucediendo. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Se escribió el suceso y se escribió que Mardoqueo fue quien le salvó la vida al rey, dando aviso de lo que estaban tramando estos dos eunucos. No todo lo que sucedía se escribía en el libro de las crónicas del rey. Se escribían únicamente ciertas cosas y las que se consideraban importantes. Pero esta fue una de esas cosas. Y si usted conoce la historia, más adelante, porque no lo vamos a terminar de ver todo, pero más adelante, un día que el rey estaba sin dormir, no hallaba qué hacer, quiso prender la tele pero no había luz. Entonces le dijo a uno de los eunucos: oye, tráiganme un libro, algo que pueda yo leer, léanme algo bonito e interesante. Y resulta que le llevan el libro donde estaba escrito lo que Mardoqueo hizo por él. Ok. Yo creo que hasta ahorita ya algunos de ustedes dicen: bueno, ¿y eso qué? ¿Todo eso qué rollo? Acuérdese que hablamos al inicio de la soberanía de Dios. Él hace de acuerdo a lo que Él considera pertinente. Él hace lo que Él tiene en su propósito, lo que para Él es correcto, de acuerdo a su voluntad. Pero todo lo que sucede también es de acuerdo a esa soberanía, pero de acuerdo a esa providencia que Él mismo entrega, de esa soberanía que Él mismo da. Estamos viendo una historia que inicia con un conflicto matrimonial, con un conflicto entre una pareja, un conflicto que se va desarrollando de tal forma que termina en un divorcio por recomendación de los amigos y de los asesores, pero que al mismo tiempo se empieza a convertir en una batalla de sexos, porque ya la gente dice: bueno, y si dijo la reina que no quiero que mi vieja también me grite en la casa. Entonces se convierte en una batalla de sexos. Pero esa batalla de sexos nos lleva también a una ley de cultura secular donde no se puede cambiar nada más lo que dice el rey, que posteriormente nos lleva a un concurso de belleza donde se seleccionan a las chicas más bellas del área limítrofe de todo el reinado del rey Asuero y las preparan para que el rey pueda conocerlas y pueda escoger una para que sea su esposa. Dentro de eso nos damos cuenta de una situación, de un conflicto que hay entre unos eunucos que ya no están de acuerdo con el rey y empiezan a conspirar en contra del rey.
donde una persona que nada tiene que ver con esa cultura secular, pero que está ahí escuchando, se da cuenta de lo que va a suceder y ve que no es correcto delante de Dios, va, le dice a la sobrina y la sobrina va y le cuenta al rey, el rey se da cuenta, descubren que es cierto, manda a matar a los eunucos y el rey queda vivo. Y no solo eso, sino todo esto de la conspiración queda escrito en un libro que él posteriormente pide para leer y que lo lee en un momento decisivo donde era necesario tomar una decisión para evitar la extinción, eliminación de todo el pueblo judío de Israel, del reinado del rey Asuero. Dios no quiere ser mencionado en el libro de Esther, porque todo lo que hemos leído y visto en este libro tan secular, tan interesante pero tan secular, Dios no quiere relacionarse con todo eso y esa cultura y todo ese pecado y todas esas situaciones que se hacían en ese reinado. Sin embargo, está incluido ahí o está insertado, inmiscuido el pueblo de Israel, el pueblo que fue llevado a la fuerza, que aún todavía algunos vivían de esa manera. Uno de ellos era Mardoqueo, otro era su sobrina, que ellos eran diferentes al resto de la cultura y Dios tenía una promesa sobre ellos. Dios había dicho que Él iba a cuidar de todos y cada uno de ellos y que no iba a perecer el pueblo de Israel, que no iba a perecer el pueblo judío. Entonces el Señor tenía una promesa con ellos. A lo que nos lleva a que el Señor en todo momento va a cuidar de ti. A que el Señor en todo momento, aun y cuando no hacemos lo correcto, aun y cuando no lo vemos en ningún momento de nuestra vida, nuestro caminar o nuestro trabajo o del lugar donde nos desarrollamos, Él está ahí. Porque Él es como una especie de titiritero que está moviendo todos esos hilos que nosotros no vamos a relacionar, pero que Él sí sabe y Él conoce, porque nos va a llevar a un término donde todo es una providencia que Él ya tiene establecida para darnos una bendición que Él también ya prometió. ¿Me estoy explicando? Entonces, nosotros aún y cuando no vemos la mano de Dios tan constantemente o tan seguido o tan poderosamente como a veces quisiéramos, o que a veces oramos y el Señor no nos da lo que quisiésemos que nos diera, no quiere decir que Dios no esté interesado en ti. Quiere decir que Dios está trabajando en su soberanía, dando esa providencia que solamente Él puede dar para darnos un término que va a terminar siendo una rebanadota deliciosa de pastel. ¿Sí? Así que tenemos que entender que Dios conoce cada detalle de lo que pasa en tu vida. Conoce todo lo que cada uno de nosotros hacemos, todo lo que cada uno de nosotros caminamos, todo y cada una de las cosas que nosotros pensamos, hacemos, buscamos. Pero de alguna manera Él siempre tiene el control. No de alguna manera, siempre tiene el control. Siempre hace su soberanía, Él trabaja en su soberanía y maneja las cosas de acuerdo a su providencia. No deja nada al azar, no deja nada suelto. Él todo lo hace teniendo el control de cada una de las cosas. Él conoce, dice la Escritura, cada uno de los cabellos que hay en tu cabeza. Él no deja nada al azar. Yo trato de ahorrarle trabajo. Pero Él conoce cada una de las situaciones que vives. Y tal vez va a haber momentos en las que Él va a parecer que está ausente o que no se quiere relacionar contigo por alguna situación, pero Él va a redirigir todo eso para darte una bendición aún mayor. Aún y cuando no lo podamos ver a nuestro alrededor o cuando no lo podamos ver allá en el horizonte. Pero Él en todo momento nos va a dar un buen término, porque Él tiene un pacto, Él tiene una promesa y tiene un propósito con cada uno de ustedes, de nosotros. Así que esa es la bendición del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar en todo momento del Señor. Él puede estar orquestando toda una trama secundaria detrás de escena
mientras que Él está preparando una historia principal para alinear todas las circunstancias y todas las cosas para esa bendición final que nos va a dar. Ahora, otra cosa sumamente importante que tenemos que entender es que no se trata únicamente de la bendición mía, es una bendición para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo recibía palabra del Señor, era una palabra de dirección para el pueblo. Si a través de esa palabra que era para el pueblo yo recibía algo, lo agarraba personal, lo convertía en un rema para mí, eso todavía es mejor y nos da una mejor ganancia. Pero tenemos que entender que la provisión y el proyecto del Señor es con su iglesia. Por eso es tan importante que no dejemos de congregarnos. Por eso es tan importante que hagamos, como dice Pablo, soportaos unos a otros. Si no fuera importante congregarnos, la palabra no incluiría esa parte de soportaos unos a otros. Porque la verdad es que sí, a veces nos soportamos, hermano. Hay que ser honestos. Pero eso nos manda la Escritura a soportarnos. El hierro se afila con hierro y el hombre se afila con el hombre. Por eso es importante estar unidos, por eso es importante apoyarnos, por eso es importante estar hombro con hombro, por eso es importante que todos vayamos caminando hacia un mismo propósito, hacia un mismo futuro. Y si en ese caminar yo encuentro la felicidad, ¡wow! ¡Qué bendición tan grande y tan enorme! Pero sobre todo siempre entendiendo que el Señor se mueve en esa soberanía y se mueve también en esa provisión, que es una provisión divina. Así que ponte de pie, porque es muy importante que alabemos al Señor. ¿Puedes creer que le servimos al Rey?